Hola gente, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a mostrarles cómo instalar y orientar las antenas Arias Rufus para obtener el máximo rendimiento de lectura. Son antenas diseñadas especialmente para aplicaciones de alta velocidad, como ciclismo, motocross, enduro, karting y automovilismo. También son una excelente opción para partidas y llegadas de running, donde tenemos grandes volúmenes de gente con chip en el dorsal y queremos reducir al máximo la sombra entre corredores. La antena Aerios Rufus es una antena direccional tipo Yagi, con una ganancia de 13 dBi. Traducido a cristiano, esto quiere decir que concentra muy bien la lectura hacia la zona donde se está apuntando. En esta demo estaremos utilizando antenas de orientación horizontal, por eso el chip lo colocaremos siempre de manera horizontal. Además, pesa solo 400 gramos, por lo que es muy fácil de trasladar e instalar sobre arcos de partida, llegada y cualquier punto intermedio. Para esta demostración utilizaremos un arco de 3 metros de ancho por 3 metros de alto, que bueno, en este caso lo bajé un poquito para poder instalarlas con comodidad. Las antenas pueden montarse en arcos de tubos cuadrados o redondos, de entre 19 y 40 milímetros. Vamos a instalar dos antenas, una sobre cada mitad de carril, para repartir la cobertura sobre todo el ancho de paso. No es rocket science, deben quedar firmes, bien repartidas y apuntando hacia la zona donde queremos leer. En este ejemplo las instalaremos en un arco de 3 metros de altura, porque es el arco que disponemos nosotros, pero también se pueden instalar en arcos de hasta 5 o 6 metros. Lo importante de saber es que cuanto más altura, más se abre la zona de cobertura. Por eso debemos ajustar la separación y la orientación de acuerdo al ancho de carril y la altura real del arco, ubicando las antenas equidistantes unas de otras. Muchos me preguntan cómo se deben orientar las antenas, cómo se deben colocar. Y la regla principal es muy sencilla. Se debe orientar hacia la zona donde queremos realizar la lectura. Si queremos medir sobre la línea y la línea está justo debajo del arco, lo que debemos hacer es orientar la antena directamente apuntando hacia abajo. Si la línea está un poco por delante del arco, lo que vamos a hacer es inclinar las antenas apuntando hacia esa dirección. No existe un ángulo universal. La orientación dependerá de dónde está la línea y de dónde queremos que empiece nuestra zona de lectura. Al trabajar con dos antenas, buscamos que cada una cubra aproximadamente una mitad del carril, con un pequeño solapamiento en el centro. Así evitamos dejar puntos débiles, tanto en los laterales como justo debajo del centro del arco. La antena tiene un ancho de haz aproximado de 48 grados en horizontal y 42 grados en vertical, por lo que la cobertura se va abriendo a medida que aumenta la distancia. Si vamos a cronometrar bicicleta, podemos colocar el chip en el bike plate o en el Rufus Clip. La verdad que la mejor opción es utilizar el Rufus M8 Clip. Es nuestro soporte plástico reutilizable que se puede ajustar muy fácilmente sobre los cables de freno de la bici. El soporte contiene el tag RFID y permite colocarlo de forma rápida, manteniéndolo separado del cuadro en una posición favorable a la lectura. En ambos casos es importante que el chip quede visible, firme y que no quede ni pegado ni escondido detrás de los componentes metálicos. Ahora sí, con los chips correctamente colocados, realizamos unas pasadas por debajo del arco para comprobar nuestras lecturas. Para ir terminando, como mencionamos al principio, también pueden utilizarse en eventos de running con chip en dorsal. En ese caso, reorientamos las antenas un poquito hacia adelante en dirección en la que vienen los participantes. Como pueden ver, la instalación es muy sencilla. Colocamos las antenas sobre el arco, las distribuimos para cubrir todo el ancho y las apuntamos en dirección en donde queremos realizar la lectura. Hacia abajo, si queremos leer sobre la línea, o ligeramente hacia adelante, si queremos detectar a los participantes antes de llegar a ellos. La misma instalación puede adaptarse a ciclismo, a running y muchas otras disciplinas, simplemente ajustando la orientación y la colocación del chip más adecuada en cada caso. Y como siempre, hagan pruebas reales antes del evento, porque les digo una cosa, el chip puede estar perfectamente programado, las antenas perfectamente colocadas y el participante perfectamente decidido a pasar por el único lugar que no probamos.